¿Cómo están, queridos hermanos? Mi nombre es Ana María de la Pastoral Familiar. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Y el día de hoy quería compartir con ustedes un tema muy interesante que habla sobre la verdadera iglesia de Cristo. En la calle escuchamos diferentes personas que hablan acerca de una iglesia, otra iglesia, y es muy importante que nosotros conozcamos cuántas iglesias fundó Jesús. Y es que Jesús fundó una iglesia, solo una. En Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y es interesante saber que esta iglesia durará hasta el fin del mundo, ¿no? Dice, la iglesia que fundó Jesús durará hasta el fin del mundo. Igual, en Mateo capítulo 16 dice, los poderes del infierno no la podrán vencer. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo, dice en Mateo capítulo 18. Entonces, entre todas las iglesias actuales, ya la iglesia católica es aquella única que fundó Jesús. Lo sabemos por el hecho de que la Iglesia Católica es la única iglesia antigua que llega hasta Jesús, mientras que todas las demás iglesias o sectas salieron de la Iglesia Católica y tienen a hombres como fundadores. Lo sabemos por los documentos históricos. Por ejemplo, tenemos la lista de todos los papas, desde San Pedro hasta el papa actual. Tenemos los escritos de los padres de la iglesia, que inician precisamente con los apóstoles, con los padres, perdón, apostólicos, que reciben este nombre porque conocieron personalmente a los apóstoles. Entre los padres de la iglesia destacan los siguientes: San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, Papias de Pierápolis, San Policarpio de Esmirna, y entre los escritos sin autor desconocidos, la Didaqué, la carta a Diogneto y el pastor de Hermas, padre apologistas. San Justino, San Ireneo de León, San Hipólito de Roma, Novaciano, Tertuliano, ¿no? Formado en la escuela de Alejandría. Son los orígenes de el padre de la teología. Panteno, San Cipriano y San Clemente de la iglesia de Antioquía, San Luciano, San Atanasio el Grande, San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, que fueron padres griegos, San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, San Jerónimo de Estridón y San Gregoriano Magno, que son padres latinos. Ya, entonces tenemos una amplia, ¿no? Una vasta historia. No es cierto, según la Biblia, Jesús fundó una sola iglesia. No permitió tampoco a nadie fundar otras iglesias, ¿no? Porque a veces nos dicen, es cierto que Jesús dio permiso a ciertas personas para que formaran otras iglesias. O sea, no, definitivamente no. La iglesia es una y es la que fundó Jesús. No dio permiso a nadie para que formara otra iglesia, ¿no? ¿Cómo llama la Biblia a los que se salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otras doctrinas? Pues a los que salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otras doctrinas, la Biblia los llama anticristos, es decir, enemigos de Cristo y perturbadores. Por lo tanto, quedan malditos. En el en el libro Primera de Juan dice, hijitos míos, es la última hora y se les dijo que tendrían que llegar el anticristo. En realidad ya han venido varios anticristos,
por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. En realidad, no hay otro evangelio, sino que hay entre ustedes algunos perturbadores que quieren trastornar el Evangelio de Cristo. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera del cielo algún ángel para anunciarles el Evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, sea maldito, dice en Gálatas. Ya, entonces Jesús quiere que haya unidad entre sus discípulos. En el Evangelio de Juan dice que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Desde cuándo comenzaron más o menos estas divisiones entre los discípulos de Cristo? Bueno, las divisiones entre los discípulos de Cristo empezaron desde un principio, viviendo todavía los apóstoles. Me refiero a que cada uno va proclamando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, ¿no? Yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Ok? Este texto está en Primera de Corintios, lo encuentran en Primera de Corintios. Entonces, ¿cuál es la causa de las divisiones entre los discípulos de Cristo? La causa definitivamente es el pecado. En Timoteo, primera de Timoteo dice, para ellos la religión es puro negocio, ¿no? Y tengamos cuidado con eso. También nos dice en Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Recordemos que no podemos servir a dos dioses, ¿no? Dios, no hay otro Dios, ¿no? El dinero no es un Dios. Entonces, ¿cómo hay que comportarse con los que salieron de la única iglesia que fundó Jesús y enseñan doctrinas falsas? Bueno, hay que respetarlos, ¿no? Pero sin aceptar sus enseñanzas y doctrinas para no dejarse contaminar por sus errores. Si uno no está preparado, lo mejor es rechazar sus visitas amablemente, pero con firmeza. ¿No? Yo el otro día viajaba en el carro y escuchaba pues como este hermano separado hablaba cosas sin sentido, ¿no? Sin sentido en realidad. Y bueno, ellos siempre machacan el mismo tema, ¿no? Pero que decía, hay algo que sí me hizo un poco enfadar y que era que los católicos nunca leemos la Biblia, ¿no? Que leemos la Biblia cuando estamos en las cárceles. Y eso no es así, ¿ya? Entonces, hay que respetarlos, sí, hay que respetarlos. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada al fuego con la señal de su dueño. Rechaza, en cambio, las leyendas sin fundamento, verdaderos cuentos de viejas, dice en Primera de Timoteo capítulo 4. También en el capítulo 1 nos dice, por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden ni lo que dicen, ni las teorías de lo que aparecen tan seguros. O sea, como les decía, ellos se aprenden algunos versículos de la Biblia de memoria, ¿no? Y de verdad no entienden el, el trasfondo o qué es lo que quiere decir mm, en el fondo esos versículos, ¿no? En capítulo 2 de Timoteo, en Timoteo 2, en el libro segundo, dice, esa gente hace progresar más que todo la impiedad y sus palabras se propagan como la gangrena. En Timoteo nos dice, si alguien
fomenta sectas en la iglesia, le llamarán la atención una primera y una segunda vez. Después rompe con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Entonces, ¿es conveniente leer libros y revistas protestantes o escuchar sus cassettes o programas de radio? No, no es conveniente leer o escuchar propaganda protestante para no dejarse engañar. ¿No? Al principio te endulzan con algunas cosas, pero cuando ya estás adentro te das cuenta de que no es lo que venden, ¿no? ¿Por qué algunos se salen de la verdadera iglesia que fundó Jesús para ingresar a las sectas? Generalmente, los que salen de la verdadera iglesia que fundó Jesús para ingresar a las sectas lo hacen por ignorancia. Y es que tú no puedes amar lo que no conoces. Nosotros católicos debemos de leer la Biblia, debemos asistir a la Sagrada Eucaristía, porque ahí es que vamos a conocer realmente a Dios. Según la enseñanza de Jesús, en la verdadera iglesia que él fundó personalmente, ¿hay puros santos o también hay pecadores? Según la enseñanza de Jesús, en la verdadera iglesia que él fundó personalmente, hay santos y hay pecadores. ¿Ya? En el Evangelio de Mateo dice, les propuso otro evangelio. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero cuando estaban durmiendo vino su enemigo y sembró maleza en medio del trigo. Cuando el trigo estaba echando espigas, apareció la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembró buena semilla en su campo? ¿De dónde viene pues esta maleza? Respondió el patrón. Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que la arranquemos? No, dijo el patrón, no sea que al arrancar la maleza arranquen también el trigo. Dejen crecer juntos el trigo y la maleza. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo diré a los segadores, corten primero la maleza y en atados échenla al fuego y detrás guarden el trigo en las bodegas. ¿Ya? Y es que sí, algo que también comentaba ese hermano separado en el carro cuando iba, decía, los católicos son pecadores, yo no soy pecador, ¿no? Entonces alguien que, que comenta eso es porque está mintiendo, pues, ¿no? Ya de por sí, hablar algo eh, que no que no fue dispuesto por Dios, entonces ya desde ahí ya está pecando. Según la parábola del trigo y la cizaña, cuando se hará la separación entre los buenos y los malos. Entonces, esa separación se hará al final. ¿Mm? Según la parábola del trigo y cizaña, al final se hará la separación entre los buenos y los malos. En este mundo estamos viviendo todos juntos, buenos y malos, ¿no? Entonces, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que quiten de su reino todos los escándalos y saquen a los malvados y los arrojarán en el horno ardiente. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Al mismo tiempo los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. Ya, eso no lo digo yo, eso lo dice en Mateo capítulo 13. Ya, y es posible que alguien no tenga ningún pecado. No, la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, si tú, hermano separado, dices, yo no soy pecador, estás mintiendo. ¿Ya? Si decimos, nosotros no tenemos pecado y lo dice en Primera de Juan, capítulo primero. Si decimos nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Decir no hemos pecado sería afirmar que Dios miente. Entonces su palabra no estaría en nosotros. Ujú.
¿Ya? ¿Y quién tiene derecho de juzgar a los demás? Nadie. Nadie tiene derecho de juzgar a los demás, solamente Dios. Por eso que a nuestros hermanos separados no juzguemos, respetemos, pero tampoco los escuchemos. Si no estamos preparados para hablar con ellos y si no conocemos y no estamos realmente este, inmersos, o mejor dicho, con un buen conocimiento de Dios, entonces no nos tentemos, no caigamos en su juego, ¿ya? No juzguen y no serán juzgados, dice en Lucas. Entonces, cuando ellos dicen los católicos son así, cuando dicen los católicos son así, entonces están queriendo juzgar, ¿no? ¿Y por qué te fijas, dice, en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, siendo que tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad y podrás sacar la pelusa del ojo de tu hermano. ¿Ya? Entonces, nosotros los católicos sabemos que somos pecadores, sabemos que Dios ha venido justamente para salvarnos del pecado, ¿no? Y que en la medida que nosotros estemos cercanos a Él, entonces vamos a tener la salvación eterna. Al tiempo de Jesús, ¿cómo se llamaban los que se consideraban santos y juzgaban a los demás? ¿No? En ese tiempo se llamaban fariseos, ¿no? Y en Lucas, en el capítulo 18 dice, puso además esta comparación por algunos que estaban convencidos de ser justos y que despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al altar a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que está allí. Ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de todo lo que tengo, o sea, el diezmo, ¿no? El publicano, en cambio, se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa. Para el fariseo no, porque todo hombre que se hace grande será humillado, y el que se humille será hecho grande. Actualmente, ¿quiénes son esos fariseos? Actualmente los protestantes, ¿no? Que se parecen a los fariseos, por sentirse buenos, por juzgar a los demás, porque están en las esquinas. Por ejemplo, en mi comunidad, en mi capilla, ¿no? Todos los sábados están frente de la capilla gritando, ¿no? Con su micrófono, con su parlante, en frente de la capilla. Y porque saben, ¿no? Que ahí está Dios, que hay gente que es asidua a esa capilla, ¿no? Entonces, esa es la forma en que ellos operan, ¿no? En las calles, gritando, hablando mal de otros hermanos, ¿no? Y diciendo pues que que ellos no son pecadores. ¿Ya? Jesús, ¿cómo trató a los fariseos? Jesús trató a los fariseos con mucha dureza por ser orgullosos e hipócritas. Lo mismo haría hoy con muchos protestantes de ahora, ¿no? En Mateo capítulo 23 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes llenan el plato y la copa con robos y violencia, y por encima echan una bendición. Fariseo ciego, haz que sea puro el interior y después se purificará también el exterior. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, pues ustedes son semejantes a sepulcros bien pintados, que tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparecen exteriormente como hombres religiosos, pero en su interior están llenos de hipocresía y de maldad.
¿no? Entonces, Dios conoce a cada uno de nosotros, Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Eh, em, Hay gente que desde que ha nacido, eso ha aprendido y eso es lo único que conoce de repente de Dios, ¿no? En una iglesia que otra persona fundó. Entonces, al final de los tiempos, ¿no? Ya Él separará, ¿no? Como dice ahí, a los buenos y a los malos. ¿Qué tan bueno fuiste? ¿Qué tan malo fuiste? ¿No? ¿Cómo trataste a tu prójimo? Según la Biblia, ¿las divisiones durarán para siempre? No. Según la Biblia, algún día terminarán las divisiones y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. En el Evangelio según San Juan dice, yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este corral, a ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Entonces, según la historia, ¿tenemos ejemplos de sectas que hayan desaparecido? Sí. Todas las sectas que surgieron desde el primer milenio del cristianismo ya desaparecieron. Ha sido el caso de los nicolaitas, docetas, ebionistas, arrianos, etc. Las sectas que existen ahora son muy recientes. A lo sumo tienen unos 100, 200, 300 o 400 años de historia. Seguramente, como desaparecieron las antiguas sectas, así también van a desaparecer las que existen actualmente. En efecto, este es el destino de todas las sectas: empezar, desarrollarse y morir. Solamente la Iglesia Católica viene desde Cristo y llegará hasta el fin del mundo. Entonces, como dice la Biblia, ¿no? El que quiera oír, que oiga. Queridos hermanos, esto he querido compartir con ustedes el día de hoy porque me veía en la necesidad un poquito no no me gustó, no me gustó que haya hermanos que quieran separarnos de aquel ser que nos ama, ¿no? Con un amor infinito, y que nos quiera separar de esa forma, no me parece, ¿no? Si él quiere condenarse y quiere seguir por ese camino, que lo haga, ¿no? Pero que no envenene el alma de los católicos que amamos a Dios, que confiamos en Él y que queremos seguir abrazados de Él, porque Él es nuestro Padre Celestial que nos ama más que una madre y que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para nuestra salvación. Que desde que creó el mundo o desde que hizo la creación de los cielos, la tierra, los animales y todo lo que hay en este mundo, Él pensó en compartirlo con el hombre y compartir con él su herencia. Entonces, no me cabe en mi cabecita que, que haya hombres que quieran separarnos de él. Así como no me cabe hombres, eh, mm, refiriéndome a hombres y mujeres, ¿no? No me cabe hombres que digan de que no son pecadores, de que nunca han pecado, porque justamente eh, Dios vino por los pecadores para y continuamente, continuamente está acercándose a nosotros de alguna u otra forma, valiéndose de, de cosas cotidianas para acercarnos a Él. Entonces, depende de cada uno de nosotros que escuchemos ese llamado.
y que al escucharlo nos abracemos a Él y no lo soltemos. Muy bien, hermanos, eso quería compartir con ustedes. Que tengan un bendecido día.